Hola, ¿cómo están? Si llegaron hasta aquí, esto quiere decir que están interesados en conocer y aprender cómo se debe realizar el proceso de tuning de sus drones. Recuerden que este segundo video hace parte de una serie de dos videos donde en el primero expliqué qué deberían tener en cuenta desde el punto de vista físico de sus drones antes de entrar a hacer modificaciones en Betaflight. Porque usualmente lo que encontramos para casos de PIDs es que podemos llegar a tener problemas de montajes en electrónica, en hélices, en fin, en diferentes cosas que realmente no requieren hacer cambios en la configuración de tu dron y pues simplemente es una solución más física que hacer. Si ya revisaste ese video y todo lo que les dije ahí está bien para ustedes y está perfectamente montado el dron, entonces comencemos con este video para que entendamos y aprendamos cómo hacer un proceso de ajuste PIDs desde cero. Así que vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que les voy a mostrar es obviamente Betaflight y les voy a mostrar diferentes secciones y cambios que tenemos que tener presente. Primero, lo primero que tenemos que chequear es cuando entramos a Betaflight y que lo comenté en el video anterior, vamos a tener que calibrar el ajuste del acelerómetro. Siempre entramos, conectamos nuestro dron, calibramos acelerómetro y volamos. ¿Esto por qué? Porque a veces vamos volando y de pronto damos un golpe y el acelerómetro internamente del dron se puede descalibrar. Entonces de esa manera, teóricamente tenemos la controladora de esta manera, pero el dron de pronto está pensando que está así chueca. Y obviamente cuando estamos volando, pues de pronto la controladora intenta obviamente hacer esos ajustes de nivelación y pues por ende el dron vuela mal. Entonces hagan la calibración. Si echa la calibración y volado sigue funcionando mal, entonces pasemos al siguiente paso. El siguiente paso realmente está compuesto por diferentes partes. Lo primero que tenemos que entrar a hacer es validar el protocolo que tenemos configurado en nuestros motores. ¿Cómo se hace esto? El protocolo se valida en dos secciones de Betaflight. Primero la sección de configuración donde miramos la frecuencia de ciclo de PIDs y aparte de eso vamos a las secciones de nuestros motores y miramos qué D-Shot tenemos seleccionado. Para esto existe una regla particular. Si nosotros tenemos en nuestra configuración 4 kHz en el protocolo de D-Shot tenemos que tener seleccionado 300 D-Shot. Si nosotros tenemos aquí seleccionado 8 kHz, entonces lo que tenemos que tener seleccionado aquí debería ser 600 D-Shot. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Teóricamente, si estamos volando con drones muy grandes, como por ejemplo Cinelifta de 8 motores y cosas de ese estilo, deberíamos realmente utilizar D-Shot 600. Pero para drones en los cuales nosotros volamos de 5 pulgadas, realmente lo que nos debería funcionar debería ser 4 kHz en la frecuencia del ciclo. Inclusive hay controladoras de vuelo que ya vienen con 4 kHz, si no vienen con 3.2 o algo por el estilo. Entonces podemos seleccionar ese valor y en la parte de motores seleccionar D-Shot 300. Y ese sería el primer escenario que queríamos cuadrar. Cuadramos aquí, ¿qué hacemos? Ajustamos los protocolos de D-Shot de nuestro motor que queden cuadrados en relación a la frecuencia de ciclo que tenemos y sacamos y vamos y volamos. Si volamos y volvemos y el dron sigue teniendo oscilaciones, sigue teniendo de pronto motores muy calientes o algo por el estilo, pasamos al siguiente escenario, que ¿cuál es? Es revisar la configuración de la frecuencia de PWM de nuestra SC. Y esto se hace de la siguiente manera. Aquí les voy a mostrar con mi dron cómo se hace el proceso. Entonces, básicamente, lo que hacemos es conectamos nuestro dron, obviamente, a nuestro computador y vamos a abrir el programa con el cual gestionamos nuestra ESC. En este caso particular, el ESC que tengo en este dron montado es una ESC que trabaja con BL32, pero si usted tiene una controladora que trabaja con BLES, puede migrarse a BlueJay. Y esto por dos razones particulares. Lo primero, cuando conectamos nuestro dron, obviamente, a nuestro computador, lo que hacemos es simplemente vamos, lo conectamos y aquí vamos a simplemente leer la configuración de nuestros ESCs. Cuando leemos la configuración de nuestros ESCs, hay dos valores que son muy importantes que tenemos que tener presente. Y estos son las frecuencias del PWM. ¿Para qué se usa la frecuencia del PWM? Si tú tienes un dron que está sufriendo de ProWatch, tenemos que hacer una verificación primero de estos valores antes de hacer cambios en los PIDs. ¿Por qué? Porque teóricamente cuando tú tienes una ESC con frecuencias de PWM muy altas, el dron va a ser mucho más susceptible a tener ProWatch. Cuando tenemos configuraciones de PWM bajas,
Estas configuraciones nos ayudan a controlar más el ProWash en nuestro dron. Entonces aquí lo que vemos en el caso del BL32 es que tengo, por ejemplo, en la frecuencia más baja 24 kHz y en la frecuencia más alta 128 kHz. Realmente aquí lo que yo debería tener es la frecuencia más alta que sea de 48 kHz y la más baja puede ser de 16 o 24. Esos deberían ser los parámetros ideales para la gestión de la frecuencia del PWM en BL32. Si están trabajando con BlueJay, no van a tener alta y baja, sino solamente van a tener una. Entonces simplemente para drones de 5 pulgadas lo pueden setear en 24, preferiblemente máximo 48. Si tienen muchos problemas de ProWash, déjenlo en 24 que va a funcionar mucho mejor el manejo de ProWash. Des en cuenta que hasta este punto no hemos hecho cambios hasta ahora en los PIDs. ¿Qué hemos hecho? Ajustar protocolos de motor con el fin de intentar corregir de pronto calentamientos, ajustar la frecuencia del PWM de nuestro variador con el fin de mejorar el ProWash si tenemos efectivamente ProWash en nuestro dron. Y por otro lado, vamos a entrar a hacer ajustes en los procesos de filtrado de nuestro dron antes de comenzar a hacer ajustes de PID. Entonces es importante que sigan este orden a medida que van haciendo obviamente cambios en el dron. Cada cambio que hagan, vayan, vuelen y miren si el cambio obviamente está surtiendo algún efecto. ¿Qué tenemos que hacer de aquí? Lo siguiente, vamos nuevamente a la sección de PIDs y en la sección de PIDs vamos a trabajar con el filtro RPM. El filtro RPM es el mejor proceso de filtrado que tiene Betaflight y es algo que nosotros estamos viendo que cada vez viene siendo más mandatorio. Yo espero que seguramente en próximas versiones sea el único filtro probablemente disponible para controladoras de vuelo que son F7 hacia arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la sección de motores. En la sección de motores vamos a habilitar el BD-Shot direccional. Ahora, para que tengamos filtro RPM activo, lo que tenemos que tener son las últimas versiones de firmware en nuestros variadores. Para eso simplemente vamos a BL32, flashamos a la última versión que es la 32.91 si no estoy mal, y en el caso de BlueJay a la 0.19 que creo que es la última también que está disponible. Al flashear nuestros variadores con estas últimas versiones ya tenemos por defecto instalado y configurado el filtro RPM y lo único que tenemos que hacer es venir aquí a nuestra controladora de vuelo y activarlo. Para activarlo, como les comentaba, activamos este switch que es el del filtro RPM o el de dicho direccional y aparte de eso tenemos que ir a las secciones de PID y en las secciones de PID vamos a la sección de filtros y aquí vamos a encontrar en la parte de abajo algo que dice filtro RPM del giro o en inglés RPM giro dice, si no estoy mal, filter. Y lo que hacemos es activar el switch, simplemente lo único que tenemos que hacer y de esa manera ya tenemos el filtro RPM activo en nuestro dron. Pero como tenemos el filtro RPM, el objetivo de esto es que el resto de procesos de filtrado que tiene la controladora los vayamos eliminando. ¿Y cómo se hace? Simplemente aquí nos vamos a encontrar en la parte superior de esta ventana de filtros con dos sliders. Vamos a coger el slider número 1 y lo vamos a empezar a mover hacia la derecha. Cada vez que lo vemos hacia la derecha, guardamos, vamos y volamos y volvemos. Tocamos motores y le prestamos especial atención al sonido de nuestros motores. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Cada vez que movemos el proceso de filtrado o este slider hacia la derecha, estamos reduciendo, quitando los filtros que tiene Betaflight por defecto en su proceso normal y estamos simplemente dejando que la controladora de vuelo trabaje con la información del filtro RPM que obtiene información directa de los motores. Por eso es muy importante trabajar con el filtro RPM. Entonces simplemente vamos quitando, vamos volando, vamos guardando. ¿Hasta cuándo deberíamos llegar a hacer esto? El ideal sería poder llegar completamente hasta el punto rojo, hasta el final, que es cero filtro. Pues la realidad es que eso es muy difícil de hacer. Entonces en la práctica lo que nosotros vamos a encontrar de pronto va a ser un punto en algún momento donde los motores se calienten de pronto mucho o inclusive lleguemos a empezar a escuchar ruidos metálicos si es que en ese momento no teníamos ruidos en el motor. Cuando encontremos ese punto quiere decir que hasta ahí va a ser el punto máximo de eliminación de proceso filtrado normal de Betaflight. Entonces lo que hacemos simplemente nos devolvemos medio punto o un punto hacia la izquierda y guardamos y ahí es la configuración que deberíamos tener en filtrado de nuestro dron. Terminado ese proceso, si seguimos teniendo problemas de ProWash, problemas de oscilaciones, pues entramos a hacer cambios en la configuración de nuestros PID que aquí vamos a empezarlos a mirar. El siguiente parámetro que tenemos que llegar a mover y tengan presente, muevo P, muevo D, guardo, vuelo y miro si tengo en mi dron oscilaciones al estar volando por ejemplo de manera recta o por ejemplo al girar y sentir como que no se mueve muy bien
y no se han corregido, entonces el siguiente parámetro que tenemos que mover un poco es el multiplicador maestro. ¿Qué hace el multiplicador maestro? El multiplicador maestro técnicamente lo que hace es incrementar los valores que tenemos de manera proporcional en todos los sliders que tenemos aquí en el proceso de PIDs. No lo sube un 1%, lo sube un porcentaje multiplicado de acuerdo al valor que tenemos aquí seleccionados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seleccionado amortiguación en 0.9 y muevo, suponiendo, multiplicador maestro en 1.05, la amortiguación de ganancia en D ya no va a ser 0.9, sino puede que sea 0.925. Entonces, lo que nos ayuda es a jugar un poco con esos valores. Este slider es muy útil particularmente también cuando trabajamos con drones de freestyle. ¿Por qué? Porque como les comento, el drone de freestyle lleva la cámara de la GoPro montada, lleva a veces de pronto baterías de 1500 que son más pesadas y por ende pues necesita de pronto hacer un mayor ajuste en relación a su peso. O por ejemplo para drones de 7 pulgadas que obviamente son drones más grandes que necesitan poder llegar a tener un mayor control en relación por ejemplo a temas de viento que hace que el dron se mueva y factores externos. Entonces en ese sentido el multiplicador maestro nos ayuda a mover de manera proporcional el valor que tenemos en todos los indicadores de los sliders. Mientras que por ejemplo para drone racing pues de pronto se puede dejar uno, se puede mandar un poquito más hacia atrás porque no necesariamente necesitamos aplicar los mismos controles que tenemos acá, los mismos valores para generar control. Entonces es importante. Terminado eso, y cuando ustedes muevan, si siguen sintiendo en este caso particular, por ejemplo, oscilaciones, entonces el siguiente punto que tenemos que llegar a trabajar es la respuesta del mando. ¿Qué hace o qué controla la respuesta del mando? La respuesta del mando básicamente lo que nos ayuda a nosotros a controlar es el movimiento agresivo del dron en relación a el stick que nosotros tenemos. Entre más alto sea este valor, lo que va a suceder es que el dron probablemente se va a mover un poco más rápido, va a responder un poco más rápido. Si lo tengo un poco más a la izquierda, pues simplemente el dron va a tender a responder un poco más lento. Entonces esto se traduce un poco en suavidad del movimiento del dron en relación a lo que yo estoy haciendo con el stick. Sucede exactamente lo mismo. Si aquí quieren vuelos más suavizados, por ejemplo, deberían tenerlo un poquito más hacia la izquierda. Si quieren movimientos mucho más agresivos, lo deberían tener hacia la derecha. Caso racing, más hacia la derecha, caso freestyle, más hacia la izquierda. Pero esto en términos de prop wash, vibraciones que nos está ayudando a controlar. Pues simplemente lo que nos ayuda a controlar es precisamente la disminución de esos movimientos. Si siento que yo estoy acelerando de pronto y cuando acelero el dron me vibra mucho y ya moví PID y sigo sintiendo un poco de vibración, podría coger esta realimentación y mandarla un poquito de pronto más a la izquierda con el fin de evitar que los movimientos en los giros sean muy agresivos y me genere más vibración. ¿Sí? En el caso particular de drone racing, hay que tener en cuenta que este valor se puede incrementar, pero al incrementarlo, como estamos generando respuestas más rápidas de los motores, pues puede llegar a generar mayor sobrecalentamiento. Entonces ahí es donde tenemos que ir, cambiamos, volamos, bajamos el dron, tocamos motores y si están bien y no están presentando ruidos, pues podemos llegar a seguir ajustando hasta encontrar el punto ideal. Ahora, el siguiente punto que tenemos que llegar a trabajar es la oscilación o el rumbo, la ganancia en I. La ganancia en I, básicamente lo que a nosotros nos ayuda a controlar es el comportamiento de derrape que se puede dar en el dron, que uno pronto puede ir volando y siente que el dron se pierde un poco, o de pronto algunos sobregiros o movimientos bruscos cuando estamos haciendo algún movimiento obviamente en el dron. Entonces, ¿cómo funciona? Entre más alto este valor, lo que nos va a generar es un mayor control, por así decirlo, en los movimientos del dron con un efecto de sobregiro. Es importante que lo tengan presente. Si este valor lo tenemos más hacia la izquierda, ese efecto de pronto como de sobregiro, de movimiento adicional que podemos llegar a tener dentro del movimiento del dron va a ser mucho menor. Pero el problema que tenemos ahí es que obviamente el dron vamos a sentir que de pronto se nos va, se nos derrapa porque simplemente el dron como que no agarra. Entonces ahí tenemos que entrar a buscar qué es lo que realmente estamos generando. Usualmente, por ejemplo, para la mayoría de los escenarios se considera y se recomienda tener este slider de ganancia de I más arriba que abajo. ¿Por qué? Porque si lo tienes más arriba tienes mayor control en todos sus respectivos movimientos, el dron se va a sentir más firme y tú puedes llegar a controlar un poco más ese sobreviraje a través de otros parámetros del PID. ¿Sí? Por ejemplo, bajando el Master Multiplier de una manera general para todos o trabajando un poquito la D para intentar mejorar eso. Es mucho mejor eso a que tú
bajes totalmente o bajes mucho la I y de pronto se te quite ese comportamiento, pero entonces el dron se te vaya cuando estés volando, porque vas a perder un poco el control. Entonces esa es la recomendación que tienes que hacer. Igual vas y mueves este parámetro y vuelas. Tengan en cuenta que aquí ya han movido la mayoría de parámetros. El multiplicador maestro se puede dejar de último paso o lo pueden hacer en el tercer paso, como les estoy comentando. Dependerá de cómo ustedes vayan sintiendo el dron y cómo llegan de pronto a un punto donde encuentran que ya como que está casi, pero le falta un poquito. Entonces pueden jugar con el multiplicador maestro. Y por último, aquí lo que tenemos es la amortiguación dinámica. La amortiguación dinámica técnicamente es el parámetro principal en los PIDs que nos ayuda a nosotros a controlar el ProWatch. Entre más amortiguación dinámica le coloquemos a nuestro dron, vamos a tener un mayor control de ProWatch. Pero entre mayor control de ProWatch le metamos, más motores calientes vamos a tener. Si lo tenemos con un valor menor, pues simplemente vamos a corregir menos el ProWatch, pues los motores van a calentar menos. Entonces aquí es importante que también ustedes vayan mirando cuál es el parámetro que más les interesa. Pero la realidad es que en este orden que les estoy diciendo es la manera como deberían ir haciendo cambios, ir volando, bajando, tocando, revisando, escuchando y volver a hacer cambios para entender si va mejorando su dron. En el caso particular del ProWatch, tengan en cuenta que ya hicieron un ajuste previo en relación a los valores del PWM de los variadores. Si no lo hicieron previamente, háganlo antes y después si entren y hagan modificaciones aquí en Betaflight. Por eso es importante que tengan presente esos cambios. Ahora, por otro lado, cuando tenemos hecho esto, aquí podemos ya entrar y volver a encender el relajar término en I y el antigravedad. Técnicamente estos dos cambios lo que nos están ayudando, estos dos switches, lo que nos ayudan es a aplicar o a mejorar los cambios que nosotros hemos venido haciendo en los PID. Los valores por defecto que están ahí usualmente no se necesitan cambiar. Y aquí lo que podemos llegar a encontrar en el signo de interrogación son de pronto algunas ayudas para poder decir, mira, si tú estás volando con un dron de 5 pulgadas para freestyle, modifica el valor a tal valor recomendable. Si lo estás trabajando en un Razer, ajustalo a tanto. Son valores como de referencia que pueden llegar a trabajar. ¿Listo? En el caso de relajar término en I, lo que nos ayuda es a suavizar el comportamiento que tenemos en la ganancia de I, que es lo que les decía anteriormente. Yo puedo mover ese parámetro, si lo tiro mucho a la derecha, de pronto puedo llegar a hacer un mayor rebote, pero tengo mejor control del dron. Si estoy sintiendo mucho rebote en los movimientos, si ajusto el relajar término de I en sus valores, puedo llegar a seguir teniendo control, pero que ese rebote disminuya. Entonces ahí es donde tienen que jugar con eso. Y en el caso de la antigravedad, lo que nos ayuda a nosotros es que cuando aceleremos, de pronto al acelerar sentimos que el dron como que se inclina, pero como que se mueve un poco la nariz del dron hacia adelante o tiene movimientos extraños en la punta del dron, pues con la antigravedad eso ayuda a suavizar ese movimiento en los procesos de aceleración, los procesos de punch. Por último, tenga presente que el movimiento de la respuesta del mando, la ganancia de prealimentación, también se debería ajustar en relación a lo que encontramos a la izquierda, no con los sliders, sino a la derecha, donde dice ajustes de controlador de PID. Y aquí dos valores que son importantes revisar. Lo que es el jitter reduction, o aquí lo encontramos en inglés que dice reducción de fluctuación de jitter, y el smooth o el suavizado. Estos dos son valores de referencia en los cuales nos ayuda a controlar mejor los tiempos de respuesta que tenemos en el enlace radio hacia nuestro dron. Por eso es importante que cuando hagan temas de PIDs se aseguren de tener la mínima latencia posible entre nuestro radio y obviamente el dron, para asegurar que los movimientos que ustedes están haciendo efectivamente corresponden a problemas de PIDs en alguno de sus diferentes, por así decir, ejes o componentes, que son P, D, E y la I. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos ayuda es a entender qué valores nosotros deberíamos tener de referencia para cada uno de los diferentes drones que obviamente nosotros tengamos y de acuerdo al tipo de vuelo que estamos haciendo. Es diferente tener un valor de reducción de jitter o de suavizado para freestyle que también tenerlo para, por ejemplo, drones de carrera o inclusive drones neumáticos donde se necesitan movimientos mucho más suavizados. Haciendo este proceso, si lo hacen en ese orden, paso a paso, van a poder entender y aprender y ajustar, que es lo más importante, sus drones. Van a poder intentar mejorar las oscilaciones, van a poder quitar el ProWatch. Tema que quiero recalcar mucho, el tema de los motores calientes en los drones. Hace no mucho y de por sí me ha pasado siempre que a veces estamos volando y uno coge el dron y, uy, mis motores están calientes. Pero, ¿qué son motores calientes? Recuerden que estos motores de estos drones van
girando a muchas revoluciones por minuto, y no quiere decir que los motores nunca se calienten cuando vuelen. A veces cuando uno habla del término motores fríos, realmente uno los toca, los puede coger con la mano y se sienten calientes, se sienten tibios. Pero realmente fríos nunca van a estar. Entonces es importante que ustedes tengan presente qué es un motor caliente. La definición de motor caliente es: toco el motor y si cuando lo toco no lo puedo coger porque siento que me quemo, está caliente. Pero si lo tocan y se siente caliente, pero es manejable dentro de la mano de ustedes, no se preocupen, no está fuera de los parámetros de que es un dron caliente o un motor caliente. Y aparte de ello, algo que es muy recomendable es que cuando sientan los motores calientes, revisen el color del cobre de sus motores, que eso es un factor importante. A veces sentimos los motores calientes, no le prestamos atención y no nos estamos dando cuenta, y el color del cobre empieza a coger un color rojizo, un color caramelo. Eso significa que en algún momento se te va a quemar el motor y tienes algún problema con los PIDs. Entonces échale ojo. Entonces pongan atención a esa parte particular. Recomendación también importante: cuando estén haciendo cambios, particularmente en los PIDs, en todo lo que tiene que ver con I, en lo que tiene que ver con D, procuren cuando hagan esos cambios no lo hagan encima del dron, cerca del dron. Es decir, armen el dron y háganse lejos cuando lo vayan a armar, porque puede ser que alguno de estos cambios, cuando usted lo armen, el dron salte de una y de pronto pues tengan un accidente. Entonces tengan un poco cuidado con esa parte. El resto creo que ya lo he comentado. Hay temas más adicionales que vamos a poder encontrar acá, que lo procuraré sacar en otros videos. Algunos temas que realmente todavía no sé, que sé que tienen alguna afectación, pero realmente no mucha, simplemente son ayudas. Entonces se los estaré comentando en otros videos. Espero les haya gustado esta serie de 2 videos como cómo ajustar el tuning realmente de esos drones. Pero muy recomendado, véanse el primero porque en él encuentran temas físicos que no requieren hacer nada de esto. Usualmente los rates por defecto, los PIDs por defecto en sus drones funcionan bien. Si el montaje está bien y tienen problemas, ahí se entran a ajustar acá, y el resto simplemente ajusten rates, que de acuerdo al tipo de vuelo van a tener que hacer ajustes diferentes. Mucha suerte y nos vemos para la próxima. Hasta luego.